Os habéis acercado porque estamos ya en pleno invierno, mucho frío, todavía con la resaca del día de San Sebastián, pero realmente, bueno, yo tenía mucho interés en poder debatir, poder charlar sobre esta cuestión de la violencia de género, porque efectivamente en las últimas semanas, fundamentalmente, estamos viendo que hay movilizaciones, que hay también una respuesta ciudadana, yo creo que la que nos podemos sentir orgullosos en términos democráticos, pero creo que también nos hace falta acompañar a ese tipo de movilizaciones y de discursos, acompañar con espacios, digamos, en los que podamos debatir sosegadamente, ¿no? Y profundizar, porque ahora mismo, comentábamos antes de empezar con Victoria Cinto, que ahora os presentaré, que uno de los males de nuestro tiempo es que todo va tan rápido, todo es tan epidérmico, que es difícil a veces comprender los fenómenos complejos, ¿no? Y tratamos de encontrar a través de brochazos respuestas muy inmediatas, muy rápidas, que seguramente no son respuestas de alguna manera lo suficientemente precisas para esos fenómenos, ¿no? En un momento en el que hay una decadencia de la confianza, porque efectivamente los índices de confianza en las instituciones clásicas pues han bajado, desde luego en la política, pero también en la empresa, o en la iglesia, o en la judicatura, o en el mundo de la educación. Creo que es muy importante que aquello que hemos sido capaces de trabajar, y desde luego falta mucho por hacer en lo que es la lucha contra la violencia de género, pero a mí no me cabe ninguna duda de que algunos pasos se han dado, pues no demos ni un solo paso atrás, ¿no? Y aquí pues sí que me apoyo en el lema que se ha empleado en las últimas movilizaciones de ni un paso atrás. Para hablar de esta cuestión he querido invitar a Victoria Cinto, que es magistrada de la Audiencia Provincial aquí en Guipúzcoa, que también es vocal en el Consejo General del Poder Judicial, concretamente en las cuestiones, en el observatorio que trabaja la violencia de género. Y decía ella que ella viene trabajando sobre esta cuestión incluso antes de que se le llamara violencia de género. A mí me gustaría, a modo introductorio, decir que evidentemente hay una toma de conciencia por parte de la sociedad en los últimos años, una toma de conciencia que a mi modo de ver, con todo lo insuficiente que pueda resultar, va en la buena dirección. Es decir, hay una toma de conciencia social, hay un nivel y una capacidad de movilización que antes no existía sobre una lacra, sobre un problema que está ante nuestros ojos, que se presenta día sí y día también en forma de asesinatos de mujeres a manos de hombres. Y ese es un hecho incontrovertible, lo venía ahora hablando con Miquel, ¿no? Ese es un hecho incontrovertible que tiene muchos datos, de los que seguramente quizás pues, nos pueda ilustrar también la propia Victoria, demasiados como para poder a estas alturas de la vida ponerlo en duda. Pues bien, pareciera que durante todo ese tiempo en el que se ha producido esa toma de conciencia, en paralelo y sin que fuéramos conscientes, ha habido un sector fundamentalmente de hombres, aunque no solo de hombres, que ha estado agazapado, bien por temor o bien porque entendía que los tiempos no corrían a su favor, ni los vientos, que ahora, con el discurso fundamentalmente de la extrema derecha, de Vox, aunque no solo de la extrema derecha, se ve alentado a poder poner en duda esto, a poner en duda que efectivamente haya un fenómeno concreto, insisto, sistemático, de asesinatos de mujeres a manos de hombres en el ámbito doméstico, pero no solo en el ámbito doméstico. Es decir, la mayor parte de ellas, seguro que no me equivoco, son en el ámbito de las parejas o las exparejas, pero luego también hay una violencia que se ejerce contra la mujer en la calle, en los lugares, digamos, de ocio, en algunos casos con resultado fatal y en otros casos con abusos, violaciones, lo que fuese, ¿no? Y ahí lo que realmente preocupa, a mí me preocupa, por no decir otra cosa, es que efectivamente pueda estar anidando en la sociedad la sensación de que ese es un fenómeno que se puede diluir, ¿no? Que se puede diluir o contextualizar en el marco de otras muchas cosas que nos suceden en esta vida, ¿no? Claro que en el mundo, en el ámbito doméstico, obviamente nadie puede dudar a estas alturas, y ahí están las estadísticas, de que hay otro tipo de injusticias, de que hay otro tipo de maltratos hacia las personas mayores, hacia los niños, hacia los menores, pero todas las estadísticas, y desde luego lo que sí está claro,
porque yo no sé decir si hay más violencia de género ahora que antes. Lo que sí parece claro es que ahora se denuncia más, se han puesto más medios, hay una toma de conciencia. Cada vez que sucede una cosa de estas, se recuerda a las mujeres que se puedan sentir vulnerables que existe un teléfono, cómo hay que emplearlo y que se denuncie. Y lo que sí está claro es que, que desde luego cada vez son menos las mujeres víctimas que alguna vez hayan denunciado. Es decir, si han denunciado, algunos casos ha habido de fallo en el sistema, pero en general cuando han denunciado están más protegidas que si no denuncian. Y por tanto, por eso también esa insistencia desde el mundo de las instituciones a denunciar cualquier atisbo y desde luego cualquier agresión que se pueda sufrir, ¿no? Asusta que efectivamente pueda haber un sector de la población que de repente ahora se sienta, digamos, más envalentonada para empezar a decir que ese no es un fenómeno de la gravedad de la que se está pintando, y que ese es un fenómeno que puede equipararse a la violencia, por ejemplo, que sufren los hombres a manos de las mujeres en un intento de, yo diría que banalizar, porque realmente cuando tú ves las estadísticas y efectivamente alguna agresión hay de mujeres hacia los hombres, la relación es tan desequilibrada que es una forma de banalizarlo. Y bueno, yo quería contar en este caso con Victoria, que como decía, pues trabaja en el mundo de la judicatura y además lleva mucho tiempo pensando y preocupada por estas cuestiones, para que ella nos diera un poco su visión y nos ilustrara con el objeto de aprovechar este espacio luego para departir y para charlar y para generar un pequeño espacio, sí, ¿por qué no?, de debate y de contraste. Y lo voy a dejar aquí como introducción porque básicamente lo que creo que nos interesa a todos es escuchar a Victoria desde su experiencia. Gracias por anticipado. Bueno, gracias a vosotros por invitarme y a todos y a todas las que estáis aquí. La verdad es que, bueno, no he venido a dar una charla y espero que efectivamente esto sea un debate, pero un poco por seguir con tu razonamiento. Es verdad que hemos avanzado mucho en materia de violencia de género. Esto es indudable. En las 2 últimas décadas se ha visibilizado y se ha tomado conciencia del problema de la violencia de género como una violencia diferenciada del resto de las violencias, es decir, como una violencia que hunde sus raíces en la situación de desigualdad que de siempre, de toda la vida, ha tenido la mujer. Lo que pasa es que últimamente, bueno, tú decías que estás preocupado, yo también estoy muy preocupada por lo que está apareciendo ahora mismo, que no es nuevo. Ya asistimos, lo que pasa es que ahora se hace con una mayor virulencia y supone una cierta frustración, porque parece que situaciones en las que habíamos, o conceptos en los que habíamos alcanzado un consenso, se están empezando a cuestionar. Pero es verdad que cuando se empieza a hablar de violencia de género, en la medida en que ya hay un avance efectivo de la igualdad entre hombres y mujeres, aparece lo que se llaman los mitos. Los mitos que tratan de banalizar el problema, presentándolo pues, como un problema de determinadas de circunstancias excepcionales, circunstancias marginales, o bien un problema o una violencia ejercida por hombres pues, enfermos, alcohólicos o drogadictos, o lo situamos en bajos niveles económicos, en fin, algo como aislado y puntual. Este fenómeno ya lo tuvimos allí cuando aparece la ley de 2004, que es verdaderamente innovadora y que supone un aldabonazo. El intento era banalizar o impedir la visibilización de ese problema. Problema específico, violencia de género. Ahora estamos asistiendo a lo que llamaríamos, o se llama a algunos autores, esas micromachismos o microviolencias que nacen de nuevos mitos que se enraizan en los anteriores, pero que dan un paso más, que tienden a negar
la existencia misma de la violencia de género. Y además se hace pues desde una posición aparentemente o en su formato externo como de estar de acuerdo con el tema de igualdad, desde una posición de neutralidad, de búsqueda del bien común, pero en realidad vuelve a esconder bueno, pues toda la situación de patriarcado que tradicionalmente venimos viviendo. Y todavía vamos a dar una vuelta de tuerca más, porque de negar la existencia de la violencia de género, que es lo que estamos asistiendo ahora, vamos a terminar criminalizando a las mujeres que denuncian violencia de género. Entonces, bueno, a mí me parece terrible, porque no hace tanto tiempo se firmó un pacto de Estado en virtud del cual sacábamos la violencia de género del debate político. Era algo en lo que ya parecía que todos o que en todos había un consenso. Existe la violencia de género como violencia diferenciada, y esto era lo que se aceptaba y nadie levantaba la voz. De repente aparece un grupo y es como que te permite hacerlo. El otro día leía yo, a propósito de Bolsonaro y Brasil y de una dirigente indígena, decía, hombre, lo políticamente correcto era no hablar o no estar a favor del racismo, de no sé qué, no sé cuántos, basta con que la institución, el máximo representante, tenga un lenguaje racista para que de repente nos aparezcan racistas como champiñones. Esto es un poco lo que nos ha pasado ahora, es decir, es como si aparece una fuerza política que entre su ideario tiene la negación de la violencia de género o trata de confundirnos con violencia intrafamiliar, que lo único que quiere es invisibilizar y negar ese problema, y de repente otra vez surgen estas opiniones como champiñones. Y eso a mí me preocupa enormemente, porque o lo paramos o lo que hemos avanzado se retrocede muy rápidamente. Lo que decía antes de que ahora estos neomitos son especialmente peligrosos es porque se presentan con esa apariencia de neutralidad y de bien común. Por ejemplo, yo estoy en contra de todas las violencias. Pues sí, claro que sí, pero cuando se dice eso, la intención que anida detrás es invisibilizar la violencia de género como una violencia específica, diferenciada, como la violencia que se ejerce contra la mujer por el solo hecho de ser mujer. Esto no significa que la violencia que se ejerce contra niños, contra ancianos, contra hombres, no sea delictiva. Lo es, y el Código Penal así lo recoge. Pero si hablamos de violencia intrafamiliar, invisibilizamos la violencia de género y además damos poca información, solo decimos el lugar donde se produce la violencia. De modo que cuando habíamos alcanzado un consenso sobre violencia de género, cuando la única voz discordante en el Congreso frente al Pacto de Violencia de Género era porque nos quedábamos en un concepto muy estrecho de violencia de género que contradice lo que dice el propio Convenio de Estambul, que pretende la ampliación del concepto de violencia de género, no aquella que se produce entre quienes han tenido una relación afectiva o tienen una relación afectiva, sino cualquier atentado contra una mujer por el hecho de ser mujer. Y ahí tenemos las agresiones sexuales, mutilaciones genitales, la trata de mujeres, el acoso, en fin, hay toda una variedad. Cuando estábamos en eso, en ampliar el concepto de violencia de género, de repente nos aparecen grupos que niegan la existencia misma de la violencia de género, y esto es además peligrosísimo. Tiene repercusiones institucionales porque se dirigen a combatir las ayudas que desde las instituciones se prevén para las mujeres víctimas de violencia de género, y también tiene repercusiones psicológicas, en el sentido de que las mujeres ya
piensen que no están amenazadas o que se banalice lo que hacen los agresores. Entonces creo que estamos en un momento complicado y que habría que hacer algo para contrarrestar todo esto, porque lo que dice esta gente es claramente falso. Se habla de denuncias falsas. No es verdad que haya denuncias falsas. He estado mirando las estadísticas, el Observatorio del Consejo General del Poder Judicial y también la Fiscalía General del Estado todos los años publica, saca estadísticas y saca el número que representan las denuncias falsas. Es absolutamente despreciable tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, porque estamos hablando de un 0,006. Es decir, hay muchísimas menos denuncias falsas, es un número inapreciable en materia de violencia de género que en otro montón de cosas, pues por ejemplo para estafar seguros, en temas automovilísticos. Bueno, hay mucho más. Es que en violencia de género no es verdad, pero sin embargo se dice continuamente o se dan otros pasos. No, bueno, esto las mujeres lo utilizan para obtener ventajas en los litigios de divorcio. Todo esto es que no es verdad. Entonces, habrá que no sé cómo podemos contrarrestar todo eso cuando tampoco se nos cree a las instituciones que estamos todo el tiempo, instituciones nacionales, instituciones internacionales, que estamos todo el tiempo sacando estadísticas sobre la materia. Se dice, se ocultan datos. No se oculta ningún dato y ahí están para todo el que quiera ir a ver esas denuncias falsas o el número de hombres agredidos o asesinados por mujeres que ocultamos desde el observatorio nuestro, pero desde el observatorio estatal, desde los observatorios autonómicos. Es que ahí está, y tendríamos que ver también por qué está de repente esto, hasta qué punto está arraigado en la sociedad y por qué empieza a ser moneda de uso corriente, por qué de repente la gente dice estas cosas. Sí, hombre, violencia contra las mujeres, pero también las mujeres también son muy violentas, pero emplean otras formas de violencia más sutiles, son no sé, unas cosas rarísimas, como si fuéramos perversos seres humanos que machacamos a los hombres psicológicamente, ¿no? O que se ataca el principio de igualdad, que es inconstitucional, la regulación de la violencia de género, cosas que están más que resueltas. Y de repente, o sea, te pones ahora mismo en cualquier tertulia de radio, coges cualquier periódico y la gente, o sea, empieza a decirlo. Yo digo, antes no se atreverían a decirlo, ya lo pensarían. No les habrá llegado de momento a la inspiración, lo pensarían de antes, solo que ahora se les autoriza a decirlo y ahí estamos y lo decimos. O sea que yo creo que esto es un motivo de preocupación muy importante ahora mismo. Hay otro elemento que en los últimos tiempos también, yo creo, porque los sectores que vienen a poner en tela de juicio la existencia misma de una violencia sistemática y de género suelen ser, en algunos casos, coincidentes con aquellos que muestran algún tipo de fobia respecto, por ejemplo, de los inmigrantes, ¿no? por hablar de grupos de opinión y demás, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento que también está surgiendo y no sé si en ese sentido nos puedes ilustrar, Victoria, sobre el hecho de que una buena parte de esa violencia de hombres que se ejerce sobre mujeres tiene que ver con hombres pertenecientes al colectivo inmigrante. Es decir, que eso es algo que nos ha venido de fuera y como consecuencia de unas culturas que no tienen la madurez democrática que tiene la nuestra. No, eso desde luego no tampoco es cierto. O
sea, eso también se dice habitualmente. Hombre, no, las estadísticas suben, pero los agresores son, eso es, inmigrantes, gentes venidas de fuera, donde su entorno cultural o el entorno en el que han crecido, la violencia contra la mujer es moneda de uso corriente. Eso tampoco es cierto, no es cierto. Es algo pues, que se dice también y que se repite como un soniquete. Es verdad que hombre, hay inmigrantes que ejercen violencia contra sus mujeres, pero desde luego no es lo más representativo en los juzgados, ni muchísimo menos. Los hay, pero no en absoluto. Hablaríamos. No, que estaríamos hablando de un 20, de un 25%, no más, no más. Pues como también es falso que que tiene que ver con el nivel cultural de las mujeres, no tiene en absoluto con el nivel económico, no tiene que ver nada en absoluto, no lo soportan porque hay una dependencia económica, no es verdad, la mayor parte de las veces es una dependencia emocional, bueno, es que se dicen continuamente cosas que no son ciertas, y además que ahí están las estadísticas, es que están a disposición de todo el mundo. Para nada. Lamentablemente, este no es un fenómeno que nos afecte en España exclusivamente, en el resto de Europa también ocurre y con Sí. datos también bastante alarmantes. Muy alarmantes, porque con todo el problema que supone la violencia de género en España, desde luego estamos bastante mejor que, por ejemplo, los países nórdicos, cosa que a mí me alucina mucho. Porque siempre, yo soy una diletante en materias de educación, ¿no? Pero siempre he pensado, hombre, cuando se habla de violencia de género siempre se mira a la justicia. Hombre, la justicia entra cuando la patología ha hecho exacto, su eclosión está ahí, pero hay que trabajar preventivamente, ¿no? En educación igualitaria, y de repente, claro, te encuentras con las estadísticas de Finlandia, de Suecia, donde la educación es tan igualitaria, y de repente tienes esas cifras de violencia de género, y eso pues te deja un poco perplejo. No sé dónde estará el problema, aunque creo efectivamente que hay que educar en igualdad, pero que hay que educar bien, no solo en las escuelas, no solo en los colegios, sino fundamentalmente en las familias, donde seguimos reproduciendo los mismos roles de género. O sea, por mucho que en el colegio te estén contando los niños, las niñas, todos iguales, y a jugar al fútbol, no sé qué, no sé cuántos, pues seguimos reproduciendo el modelo de que mi niña salga en la tamborrada de cantinerita, que mona está con su cestita y su gorrito, y no quiero que salga de tamborrero. O le regalo una cocinita y la muñequita y el lacito y no sé qué, y al niño le regalo el Playmobil. O sea, que es que seguimos reproduciendo los estereotipos de género. Lo que sí, en la línea de lo que estás diciendo, Victoria, lo que sí es verdad es que cada vez se escuchan casos de agresiones de hombres cada vez más jóvenes y entre hombres y mujeres cada vez más jóvenes. Eso es verdaderamente alarmante también, porque es verdad que hay muchos comportamientos que normativamente no son violencia de género, porque para aclararnos, desde el punto de vista normativo, violencia de género es la que un hombre ejerce contra una mujer que es su pareja o ha sido su pareja, unidos por una relación afectiva. Claro, esto nos dejaría, y además el Tribunal Supremo ha ido constriñendo las audiencias, bueno, hablábamos pues relaciones de noviazgo, no sé qué, y el Supremo te dice, no, una cierta estabilidad. Claro, en relaciones de noviazgo ahora, una cierta estabilidad, cuando me lío un rato quiero decir, estoy es una relación que te dura
lleva 3 semanas, 2 meses, o que estás hablando de críos de 15 y 16 años bueno, estas características, porque la ley dice, o análoga, relación análoga al matrimonio, claro, traslada eso a los adolescentes. Bueno, pues he explicado el concepto normativo. Bueno, es alarmante entre adolescentes cómo proliferan estos comportamientos, y más aún con las nuevas tecnologías. Y lo que a mí me llama muchísimo la atención es cómo las chicas consideran eso como muestra de amor. Quiero decir, yo no me imagino, claro, en mi época ni existían móviles, ni WhatsApps, ni todo este tipo de cosas, ¿no? Pero no me imagino a mi novio o a mi noviete de 16 años, que ya no sé ni quién sería ni con quién andaría yo con los 16 años, que me anduviera investigando mi WhatsApp, o que incluso les llaman, ¿y con quién estás? Estoy con mi amiga Pepita, mandadme un selfie. O sea, un control bestial, ¿no? Y las chicas no se asustan por eso, les parece como una muestra de amor. Y entonces dices, ¿pero qué está pasando aquí? O sea, ¿qué estamos haciendo, no? Ya no parece que esto sea de generaciones, bueno, pues ya talluditas, sino que estamos hablando de adolescentes, y esto es moneda de uso corriente, claro. Entonces, si resulta, Victoria, que no podemos hacer un análisis desde el punto de vista de los grupos de población por inmigrantes, no podemos hacer tampoco un análisis desde el punto de vista de grupos de población por renta o por educación o por cultura, y no podemos hacer un análisis desde el punto de vista tampoco de la edad, porque también en el mundo joven está sucediendo. La pregunta más difícil y del millón supongo que es ¿qué nos pasa a los hombres? ¿Qué nos pasa a los hombres? Quiero decir, hay sociólogos, yo he estado leyendo este fin de semana a sociólogos que hablaban, sobre todo en relación a las nuevas tecnologías y al público más joven, a la población más joven, de bueno, esos nuevos contenidos, bueno, y viejos contenidos pornográficos que ahora mismo están al alcance de cualquiera, que desarrollan roles que para una persona con una madurez insuficiente pueden llevar a no comprender o a no entender que son unas representaciones y que son unos juegos, y que en modo alguno representan el modo en el que debe de producirse una relación voluntaria y de mutua de mutuo consentimiento, ¿no? Es decir, lo que sí parece es que puede haber una relación entre las nuevas tecnologías, pero también de los contenidos de Internet, que es un campo sin puertas, que no discrimina el nivel de madurez de los consumidores, porque cualquier persona con 8 o 9 años puede acceder a contenidos, que hace falta un mínimo de madurez para comprender qué es lo que se está viendo y qué es lo que se está representando, y que eso pueda estar llevando a una mala educación de origen, de raíz, de muchos chicos que no saben diferenciar, digamos, la ficción de la realidad. Pues puede ser, y otra vez volvemos a lo que es educación. Claro, la pregunta es qué hacen esos niños entrando en semejantes páginas, en semejantes historias, donde están sus cuidadores, guardadores, tutores, padres. ¿Cómo no se trata de controlar todo eso? ¿Cómo desde el colegio no se explican este tipo de cosas? Y eso sí que puede ser, porque de modo evidente, bueno, pues en Internet encuentras de todo. Si alguien no tiene la madurez suficiente, la educación suficiente, puede confundir ficción con realidad, y puede reproducir perfectamente eso que está viendo, sin tener conciencia de que eso no se puede hacer. No sé, ojalá tuviera la respuesta. En el mundo en el que tú estás de la judicatura, ¿se es consciente de que Internet, que es verdad que ya no se les puede llamar nuevas tecnologías porque empiezan a ser viejas, pero a la vez representa un campo que necesita una regulación como lo ha merecido el resto de la vida, no ya virtual, sino real? Es decir, que estamos en general rodeados de regulaciones y de limitaciones para conducir, para fumar,
para un montón de cosas que no se pueden hacer en determinados lugares o que hay que hacerles de determinada manera. El mundo de Internet sigue siendo un campo absolutamente abierto, que no tiene ningún tipo de restricción, y convendrás conmigo que a los menores toda la vida ha sido muy difícil controlarles. La diferencia es que antes lo más que podía ocurrir es que llegara tarde a casa el hijo o la hija. Ahora pueden estar consultando desde su móvil, desde su iPad o desde cualquier otro dispositivo contenidos para el que no hay ninguna limitación. Y esos contenidos se están llevando a unos... A mí me parece que este es uno de los elementos clave. Seguramente no el único, igual no sé si determinante, pero a mí me parece que ahí hay un elemento de distorsión de la realidad que lleva, porque además yo lo que se percibe es que empieza a haber agresiones que son en grupo, que te quería preguntar si eso es violencia de género o no, porque si es entre personas que tienen una relación afectiva, el caso de la manada o algunos otros casos que estamos viendo, si no son violencia de género, ¿qué son? Porque es evidente que siempre es una mujer en inferioridad de condiciones, no solamente porque es una sola frente a 5, sino porque además le han dejado o se han preocupado de que estuviese en condiciones de alguna manera, digamos, de limitación de sus capacidades cognitivas, bien porque ha pasado una noche de fiesta o bien por lo que fuese, ¿no? Y esas conductas se han aprendido en algún sitio. Esos hechos se han aprendido en algún sitio, ¿no? Sí, bueno, yo no sé cómo se puede poner limitaciones a que menores entren en esas páginas, si es verdad. Bueno, desde luego cuando mi hijo era adolescente, los padres ya podíamos poner determinadas restricciones por si el niño tenía la tentación o la no, porque además es terrorífico. Estás en cualquier en una página y de repente te empiezan a salir unas imágenes que se te ponen los pelos de punta, ¿no? O sea, aunque tú no vayas a buscar, ¡fuam, fuam, fuam!, te bombardean. Entonces existía, pero claro, desde la institución, ¿no? ¿Cómo regulas eso? ¿Cómo lo haces? Hemos llegado a la luna. Tiene que haber Bueno, alguna ya, forma. hombre, pero ¿cómo? Quiero decir, los ordenadores, los iPads, los iPhones, todas, jolines, que están en las casas, ¿qué hacemos? Yo creo que algún día llegará eso. Intervenimos todo eso. Es verdad que intervenimos ordenadores y demás, los jueces intervenimos casi todo, pero cuando hay sospecha pues de pornografía infantil, de no sé qué, pero ¿cómo impides tú, institución? Pues bueno, pues habrá que darle al magín, porque es cierto que bueno, yo comparto contigo que esto deforma muchísimo a los chavales, a los niños, y les impide pues tener conciencia de que eso está mal y que eso no se puede hacer. Pero la verdad no tengo ni idea, y eso que te decía antes, que soy también vocal de nuevas tecnologías, nunca lo he preguntado, pero voy a preguntar. Desde luego ese debate no ha estado presente en ninguno de los foros de cómo podemos solo como sugerencia, evitar. Solo como sugerencia, Victoria, por dónde podría ir. Hoy en día empieza a haber dispositivos que no tienes que marcar tú la clave, sino que con tu dedo, con tu huella digital, desbloqueas el dispositivo. Del mismo modo empieza a haber dispositivos que con su cámara frontal pueden identificar el iris y con eso puedes entrar. Supongo yo... Esa ya existe. Yo de hecho a mi sobrino le compré un móvil y existe la posibilidad de que los padres claro, cuándo se conectan, claro, qué páginas ven, eso sí, coger el micro, qué tipo de aplicación realizan de internet que tienen en el móvil. El problema es más a veces cultural, te quiero decir, porque incluso donde compramos el móvil, la chica me dijo, hay que poner la fecha cuando esto deja de tener vigencia. Normalmente es 14-15 años. Y claro, ahí de alguna manera te enfrentas un poco a la sociedad y a que el resto de compañeros lo van a tener libre. Entonces dices, bueno, pues como el resto, ¿no? Y al final estás un poco de alguna manera preso con ese tema, pero la tecnología en sí ya existe. Hombre, claro que lo permite, pero ¿cómo lo haces? Es una institución. A nivel, sí. Eso, ¿cómo se hace? Cristina. Y un segundito solo, respecto al tema de la manada, bueno, de la manada o de las agresiones sexuales y todo este tipo de cosas.
normativamente no es violencia de género, conceptualmente es violencia de género. Y además me parece, por ejemplo, el tema de las agresiones sexuales, de los exponentes de mayor cosificación de una mujer. Decía antes que en el pacto de Estado solo hubo un grupo que se abstuvo de entrar en ese pacto, que creo que fue el grupo de Podemos o Unidos Podemos, que ya no sé cómo se llaman, y precisamente era porque no se ampliaba el concepto de violencia de género a lo que ya el Convenio de Estambul, que España ha firmado, reconoce como violencia de género. Desde luego, el tema de la manada, si me preguntas mi opinión, dos cosas. Es un delito de violencia de género y, desde luego, es una agresión sexual y nada de abuso sexual, porque ahí se creó un contexto intimidatorio para la víctima, y donde hay intimidación hay agresión sexual. Es un poco para esto. Y a mí me viene esta aclaración fenomenal, muchas gracias, porque me ha interesado muchísimo muchas cosas que has dicho, pero al hilo de esto precisamente, quiero decir, es un clásico del tema de la manada, pero alarma mucho. Yo soy completamente ajena al tema de la ley y hay cosas que yo no me explico, esas que acabas de decir tú. Claro, el fallo es de la ley, el fallo es de la interpretación. ¿Cómo se puede consentir que salga una noticia el otro día, un señor que a una mujer le pega una puñalada, le salta encima del pecho, es su mujer, o sea, casi la mata, y de repente haya unos jueces que interpretan que eso es como un susto casi que le quiere dar, y es casi una broma, y que, bueno, en fin, no se le ha ido la mano? Y en el caso de la manada lo grave es que confirma otro juzgado. Entonces la pregunta es, ¿tenemos leyes, la ley está bien, o son los jueces los que no están bien? Perdón, la interpretación, vamos. Bien. Yo creo que la ley está bien, pero no nos movemos en una, iba a decir una ciencia exacta, ni tan siquiera en una ciencia. Esto que molesta mucho a los juristas y que yo repito continuamente, chicos y chicas, esto no es una ciencia, el derecho. Luego hay margen para la interpretación. Hoy comentaba con una compañera de la audiencia que la semana que viene va a dar o va a participar en un curso de violencia de género que organizamos en el Consejo, si quizá habría que perfilar más el concepto de intimidación. Decía, jolín, es que he estado leyendo la sentencia de la manada, que no la había leído, pero eso es intimidación de libro. Bueno, pues sí, es intimidación de libro. ¿Por qué los compañeros y la compañera de Navarra no lo ven? Pues la verdad es que no tengo ni idea. ¿Por qué hablan de abuso de prevalimiento? Pues para mí es un error jurídico de bulto, porque el prevalimiento es una situación de superioridad. A ver cómo lo explicaría, que tú traes puesta, no que tú creas. Por ejemplo, el padre, el tutor, el abuelo, el educador, es decir, esa figura de autoridad que tú cedes, es decir, es un consentimiento viciado precisamente porque él se prevale de esa relación que él no crea que la trae puesta, mientras que la intimidación, el contexto intimidatorio es el que se crea. Entonces, en este caso, desde luego, una chica, no importa la edad, pero es que además tenía 18 años, con un nivel de alcohol importante, porque estaba en fiestas, en un habitáculo tan angosto, sin tipos por delante y tipos por detrás, sin posibilidad de salir a la calle, sin posibilidad de gritar. Eso es intimidación. Eso es intimidación. ¿Y cuál es la diferencia? O sea, ningún juez hubiera tenido duda de que no 7, 1, le coge a esa chica, le saca una navaja y le viola para hablar. Nadie hubiera tenido ninguna duda de que eso es una intimidación, porque la exhibición de un cuchillo hace que tú temas por tu integridad física o por tu vida. Y estar con 7 individuos en un habitáculo angosto, donde tú no puedes salir, eso, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, pues sí, bueno, la ley
la ley da margen para la interpretación y me decía esta compañera, quizá habría que perfilar más el concepto de intimidación, pues a lo mejor hay que perfilar más el concepto de intimidación. Yo creo que las leyes recogen suficientemente las cosas para que los jueces tengamos un poco de sentido común a la hora de juzgar. Cosa distinta son las pruebas que tú tengas. Esto es otra historia, pero aquí yo cuando escuchaba las manifestaciones, el eslogan era "yo sí te creo", ¿no? Y yo pensaba, menos ese juez raro que dice esas tontadas, también los jueces le han creído. El tribunal ha creído a la víctima. En los hechos probados se recoge todo lo que relata la víctima, tanto una sentencia como la otra sentencia. Le han creído. El problema es la interpretación que han hecho de esos hechos probados, que para mí clarísimamente nos sitúan en el campo de la agresión sexual y desde luego en la violencia de género y como no se conceptúa normativamente como violencia de género, sí con una agravante de género, ¿no? Que no exige el agravante de género, lógicamente, ninguna relación entre víctima y victimario, porque si hubiera una relación nos estaría situando en lo que es violencia de género. Yo tengo una duda. Y a ver si me la puedes aclarar, ¿no? Primero, en las últimas décadas ha crecido la violencia de género o no, y esto va en referencia a esto. Yo tengo mi propio pensamiento, pero yo tengo la sensación de que estamos hablando todo el rato en los medios de violencia de género y que eso, a mi modo de ver, cuanto más se habla, hay una frase en francés que dice, cuanto más se habla, más se mata. Es decir, yo creo que estamos dando ideas, ¿no? Eso dice mi madre, sí. Claro, y yo tengo la percepción de decir, bueno, pues que se hable al revés, que se hable, a este señor le han caído 30 años, a este señor le han caído 40 años. Entonces, a mí me gustaría saber, desde los jueces, qué opináis sobre esta información de los medios de comunicación, si es bueno o no es bueno. Es decir, es que no tengo ni idea de la respuesta, si es bueno o no de informar tanto y si no habría que informar sobre las penas que les caen. Bueno, yo no te voy a dar la opinión de los jueces, sino la mía propia. Yo no creo que haya ahora más violencia de género. Mi debut en el juzgado de guardia hace 30, y no quiero acordarme, 35 años, fue precisamente con una mujer maltratada. Yo no sabía ni que existían esas cosas. Yo provenía de un hogar normal, donde mi padre jamás le levantó la mano a mi madre, ni la voz, ni absolutamente nada. Y recuerdo que pasaba por el juzgado de guardia y había una señora con un ojo morado y a un compañero, yo en aquellos días era la única chica de la audiencia de Guipúzcoa, diciéndole, bueno, vaya usted a casa y si le vuelve a pegar, pues vuelve aquí. Y yo me quedé con los pelos de punta, porque todo esto oí mientras iba hacia la puerta. Y entonces, fuera, en la calle, esperé a esa señora, la paré, me identifiqué como juez y le dije qué le había pasado, le había pegado su marido, en fin, me lo contó y me pareció tan terrible que recuerdo que saqué un papel, no tenía ni tarjetas, pobre de mí, tenía 25 años y le apunté el teléfono de mi casa, no existían los teléfonos móviles y le dije, si le vuelve a pasar, llámeme por favor, que yo trataré de intervenir en aquellos días en los que yo creía que por ser juez podía hacerlo casi todo. La violencia de género ha existido siempre y si, bueno, yo recuerdo, pues yo qué sé, historias de la Muchi diciendo, no, pues a la carnicera el marido le pegaba, o cuántas veces hemos oído algo que Lorente, que es un médico forense que trabaja en este tema de violencia de género y que tiene un libro que se titula Mi marido me pega lo normal. Pues sí, yo eso lo he oído un montón de veces, mi marido me pega lo normal. La verdad es que ahora se denuncia más. Hombre, somos más población, pues igual
aumentado, no lo sé, pero creo que ha estado muy invisibilizada y que ahora se está empezando a visibilizar. Respecto a los medios de comunicación, yo últimamente tengo una relación odio con los medios de comunicación, pero esto queda para otro debate. Han ayudado a visibilizar la violencia de género, pero quizá tengas razón en lo que dices, no poner tanto el acento por lo que se dice del efecto llamada, ¿no? Ya te digo que esto lo oyes, bueno, en mi casa continuamente le oigo a mi madre, ¿verdad, María? Pero ¿por qué están todo el día con esto? Porque dan ideas para matar a las mujeres, ¿no? Pues a lo mejor lo que llamamos el efecto disuasorio de la pena. La pena no solo cumple una función de disuasión frente al que lo hace, sino también de disuasión frente al resto. A la sociedad le estamos diciendo, esto está mal y si haces esto es lo que te pasa. O sea que probablemente también ahí deberíamos pensar en si no sería bueno dar la vuelta a la información y empezar a sacar qué es lo que pasa, qué es lo que les pasa a los hombres que tienen ese comportamiento. De todas maneras, también te diré que no creo que la violencia de género esté bien tratada en los juzgados. Y me explico. Cuando se normativiza la violencia de género, cuando aparece la ley de 2004, el legislador piensa que hay que dar una respuesta inmediata a la violencia de género y recomienda porque al final el juez siempre tiene su vía de escape, recomienda que estos asuntos vayan por lo que se denomina juicio rápido, un poco aquí te pillo, aquí te mato. Claro, eso es un error terrorífico, porque si estos asuntos los llevamos por juicio rápido, como recomienda el legislador, nos quedamos en el hecho puntual, no investigamos y no sabemos si eso efectivamente es un hecho puntual de violencia o es la punta del iceberg. Por eso yo siempre digo y predico en el desierto desde hace mucho tiempo que una denuncia por violencia de género exige una intervención inmediata, no un enjuiciamiento inmediato. Intervención inmediata para proteger a esa mujer, para tomar las medidas que haya que tomar, pero a partir de ahí investigar qué es lo que pasa, saber a qué nos enfrentamos, porque si no estamos penando violencia de género que tampoco sabemos hasta dónde llega, con 30 días de trabajos en beneficio de la comunidad, y eso me parece bastante poco disuasorio. Y claro, es que estamos hablando prácticamente del 80% de las sentencias condenatorias de violencia de género son en juicio rápido o son por juicio de conformidad, y eso es muy alarmante. Eso es muy alarmante. Entonces, creo de verdad que deberíamos reflexionar sobre esto. Insisto que muchos llevamos diciéndolo en voz alta y en todos los foros donde nos lo permiten, pero tomar conciencia de que una denuncia por violencia de género exige que nosotros intervengamos de inmediato para tomar medidas de protección, pero a partir de ahí investigar qué está pasando y coordinarnos con todas las instituciones, que este es otro gran problema que tenemos, quiero decir, recabar información que tengamos en los servicios sociales de base, donde las familias suelen ser conocidas, información en los ambulatorios o en los hospitales, información hasta en las parroquias, yo que sé, con los vecinos, recabar información para saber de qué estamos hablando y dar la respuesta adecuada. Y no por decir, tenemos muchas sentencias condenatorias, lo cual es cierto, pero claro, la mayor parte de esas sentencias condenatorias de verdad son 35 y 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad. No sé si podríamos, en el ejemplo que has puesto, que es verdaderamente interesante, la verdad es que me parece desolador. Fallamos en muchas cosas, fallamos en medidas de protección,
Antes, cuando se mataba a una mujer, en aquella época yo era viceconsejera de Justicia y a la directora de Violencia de Género un día ya le llamé la atención sobre el particular, porque siempre se decía, y se sigue diciendo, han asesinado a una mujer por violencia de género, y enseguida te aparece debajo bueno, como faldón de la noticia, el señor o señora está hablando, contando el drama 016, no deja rastro en la factura y todo este tipo de cosas. O los responsables y las responsables políticas, hay que denunciar, hay que no sé qué. Jolines, pero es que ahora mismo nos estamos encontrando a mujeres muertas con órdenes de protección en el bolsillo. Con lo cual, eso también nos debería hacer reflexionar. Bueno, yo es que aquí podría hablar de mogollón de cosas, porque otra cosa, por ejemplo, las órdenes de protección. Es verdad que no sabemos cuántas muertes han evitado las órdenes de protección. Esto no lo podemos saber, pero tampoco es un elemento especialmente disuasorio para el maltratador aguerrido que le enseñas un papel, pero qué papel ni qué historias. A mí siempre me ha llamado mucho la atención que, bueno, o cuando vamos a medidas más intensas, poner escoltas y pulseras y todo este tipo de cosas, es que se me ponen un poco los pelos de punta, ¿no? Porque para proteger a una mujer de la que en la resolución que estamos acordando de la protección estamos diciendo que existe un grave riesgo para su vida, acordamos una orden de protección o le ponemos escolta o una pulsera. Entonces, coartamos la libertad de la víctima. Yo he llevado escolta, me imagino que tú también, durante 11 años. Eso es horroroso, absolutamente horroroso. Pero a mí me amenazaba una organización terrorista, era una difusa. Claro, pues que aquí estás diciendo, no, es que este la va a matar. Entonces le pongo a ella escolta, hombre, mételo en prisión provisional, porque es que esta es una de las indicaciones de prisión provisional. O le pongo una pulsera de esas. Pero si sabemos que fallan porque hay puntos ciegos, y además, claro, tienes que acordar unas distancias de mírame y no me toques, porque la policía tiene medida la capacidad de reacción. Claro, para cuando llega la policía con las distancias que ponemos, porque claro, es que al final, pues vamos, la ha matado, la ha rematado y se ha tomado un vino a su salud, ¿no? Entonces, jolín, es que en estas cosas, y tenemos la prisión provisional, que para otras cosas la acordamos con muchísima alegría. Es decir, una persona, un extranjero no comunitario que roba un coche, decimos, como no tiene arraigo y es posible que se escape y no le podamos juzgar, le meto en prisión provisional. Ostras, pero es que una de las indicaciones para mí la más importante de una prisión provisional, mucho más que asegurar la presencia en el juicio o la destrucción de pruebas y todo eso que sirve para asegurar el proceso, es evitar la reiteración delictiva, evitar una nueva victimización. Entonces, no entiendo por qué somos tan reacios a, en estos casos, plantearnos todo tipo de opciones, de pulseras que fallan, de órdenes de protección que no protegen demasiado, o de coartar la libertad de la víctima, a la que sacamos de su casa, a la que mandamos a una casa de acogida. Bueno, en fin. Oye, Victoria, en otro orden de cosas hay un fenómeno ligado a la violencia de género del que se ha empezado a hablar recientemente un poco más, pero del que yo le he solido escuchar a Susana hace mucho tiempo hablar, que es el efecto sobre los menores que están en las casas y que también bueno, pues sufren de alguna manera, de forma indirecta o directa, también esa violencia machista. ¿Cómo estamos en ese terreno? Bueno, ahora mismo ya los menores tienen la consideración de víctimas de violencia
de violencia de género, ¿eh? Aparte de que existe una agravación cuando esa violencia de género se hace en presencia de un menor, ya tienen la consideración de víctimas de violencia de género. Otra cosa que descubrimos a raíz del famoso caso Bretón es la utilización de los niños como instrumento de violencia de género, porque de repente el victimario, el maltratador, piensa, y piensa bien, que lo que más le duele a una mujer es matarla en vida. ¿Y cómo se la mata en vida? Matando a sus hijos. Pero ahora mismo ya tienen la consideración no de víctimas indirectas, sino de víctimas directas de la violencia de género. ¿Y las mujeres que han sido víctimas de...? Por ejemplo, la mujer, la madre de estos niños Bretón, ha conseguido, y eso se incluyó en el Pacto de Estado. Espera un poco, micrófono. ¿Por qué crees que no se profundiza en este asunto que has comentado ahora y que me parece sumamente interesante, de la prisión provisional? Es decir, si pueden estar unos líderes políticos que han tomado unos caminos en prisión preventiva o provisional 1 año y pico, ¿por qué gente que sabe esa ciencia cierta, porque los servicios sociales te lo dicen, porque te lo dice la policía, porque te lo dice su entorno, que son víctimas potenciales, ellas o sus hijos e hijas? Sí. ¿Por qué no hemos entrado en eso? No tengo ni idea, pero sí. Bueno, yo esto creo, llevo participando en foros de violencia de género, ya te digo que ni me acuerdo. Esto lo llevo diciendo siempre. Hace poco lo volví a repetir en un foro que organizó el Diario Vasco, pero también, o sea, no sé, yo no tengo ni idea de por qué. También lo he discutido, lo he hablado con diputados, con responsables políticos. Pues no lo sé, de modo evidente, no... ¿Pero sería necesario un cambio, una reforma legal? No, claro, es que si al final todo nos lo encaminan, sobramos los jueces, le damos a un botón y nos sale absolutamente todo. La prisión provisional está muy claro en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y el Tribunal Constitucional ha dejado muy claro que la prisión provisional es para cumplir finalidades constitucionalmente legítimas, y una de ellas, y desde luego para mí la más importante, es evitar nuevas victimaciones. Entonces, de verdad, yo como juez no entiendo cómo se puede estar poniendo en una resolución, porque lo estás poniendo tú, que acuerdas la orden de protección porque hay un riesgo grave, inminente, no sé qué, no sé cuántos, frente a la vida de esa persona, por parte de Pepito X, o sea, no así difuso, y por qué no se adopta esa medida. No lo sé, no tengo ni idea, pero ¿qué reforma legal va a haber ahí? Porque tampoco puedes decir, en todos los casos de violencia de género usted acordará la prisión provisional. Y más sabiendo, Victoria, que cuando un tío quiere cargarse a su mujer o a sus hijos, es que se la carga. Lo sabemos. Es que ni papel ni escolta, que quienes hemos llevado, sabes que hay muchas veces que se despistan los pobres, porque tienes que estar no sé cuántas horas detrás de la gente, ¿no? Y claro, en estos casos... Pues la verdad es que no lo sé, y mira que yo lo repito por activa, por pasiva, por neutra, pero predico en el desierto. Al hilo de esto, ¿no te parece que hay... Yo creo que sí, pero ya adelanto, pero vamos, que decir, lo crea yo es una tontería, pero que hay un cierto, lo que se llama en la teoría de discurso sándwich, es decir, yo qué sé, la ley de igualdad de género se vota por unanimidad en el Congreso y en el Senado. Sin embargo, hay más de 100 consultas, creo que es así, del Partido Popular para intentar su inconstitucionalidad. Quiero decir, estamos ante un discurso aprendido que no sabemos bien cómo
O sea, lo que estás diciendo, cómo ponerle coto a esto, que todo el mundo dice, sí, la violencia de género, sí, pero en cuanto rascas, claro. el otro día Casado dijo, no me venga usted con cifras. O sea, es que Bueno, sí, esto que se está tratando ahora, de presentar como la gran conquista, ¿no? Los campeones de los derechos. Nosotros nos oponemos a todo tipo de violencias. ¿Quién rebate esa afirmación? Pero es peligrosísima esa afirmación. Y bueno, yo sí tengo el convencimiento de que eso que pensábamos que ya estaba arraigado en nuestra sociedad era más formal que material. Desde luego el Partido Popular presentó cuestiones de recursos de inconstitucionalidad frente a la ley, pero también los jueces, concretamente una jueza, no te lo pierdas, lo vi ayer, un poco mirando la sentencia del Tribunal Constitucional, una jueza dijo que atacaba el artículo 14 de la Constitución española, lo cual también me lleva a la conclusión de que a los jueces nos deben formar en perspectiva de género, porque no es una discriminación por razón de sexo, es una discriminación por razón de género. Entonces, en fin, que una jueza, es que, bueno, me llama la atención, no estamos discriminando a nadie porque sea hombre, estamos diciendo que esta violencia tiene un desvalor añadido, que es el reflejo de una situación de desigualdad. No estamos penando distinto el mismo comportamiento, estamos penando distintos delitos. Entonces, esto se nos debería meter en la cabeza, pero claro, si a los jueces no se le mete en la cabeza, ¿cómo se lo metes tú a la ciudadanía que no entiende de disquisiciones semánticas? Pero no es discriminación por razón de sexo, es discriminación por razón de género. Luego estamos penando comportamientos distintos. Victoria, una cuestión en relación con lo que acabas de decir ahora mismo. ¿Se nota un tratamiento distinto por parte de las juezas, bueno, teniendo en cuenta la mayor presencia femenina en la judicatura? Eso, perdona, por un lado. Y luego, lo segundo, claro, al final yo creo que la judicatura y tú muchas veces os enfrentáis a, digamos, las situaciones más cruentas, ¿no? O donde ya existe, el delito ya se ha producido y ha habido un efecto traumático, ¿no? ¿Realmente el Estado tiene los medios para, de alguna manera, trabajar en las causas que, como antes decías, son profundas de la complejidad de la relación de poder que existe, que de alguna manera ha propiciado que haya mayor violencia de género? Es decir, una vez que tú puedes penar por ese delito cometido, pero me imagino que el empoderamiento y la emancipación de las mujeres en esa situación es un proceso largo, ¿no? En el que la administración pública pues no sé hasta qué punto está preparada o tiene los medios suficientes, ¿no? Bueno, empezando por esto último, desde luego la Ley de Protección Integral, como su propio nombre indica, no solo contiene medidas jurídicas, sino medidas de otro tipo. Y desde luego la asistencia, la recuperación, la desvictimización de una víctima de violencia de género, vamos a centrarnos en estas, todas las víctimas tienen que ser desvictimizadas, al final no podemos mantener a las víctimas en su permanente papel de víctima, pero claro que está prevista la asistencia psicológica y quiero creer, sé a ciencia cierta que tiene que haber, que hay recursos suficientes, pero ahí también funcionamos muy mal. Es algo que me llama la atención, que no seamos capaces. En violencia de género trabajan todas las instituciones, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, el Estado, todo el mundo. Es increíble que no tengamos una cartera de servicios, es decir, no sabemos lo que cada institución ofrece. De tal manera que el ayuntamiento, la comunidad y el Estado pueden estar ofreciendo los mismos servicios y sin embargo se están solapando y sin embargo dejamos de ofrecer servicios porque no llegamos, cuando lo razonable sería ofrecer esa carta de servicios única
donde se recoja todo lo que necesita esa mujer y determinar qué institución se va a hacer cargo de determinadas cosas y no todas de lo mismo. Empoderamiento después de cometido el delito, o sea, después de la sentencia condenatoria, pero empoderamiento también cuando está en el proceso judicial. Para una víctima de violencia de género, insisto, y me ciño en violencia de género porque no os cuento las de agresiones sexuales y demás, es muy traumático el procedimiento judicial. Entonces, yo siempre digo que tenemos que acompasar los tiempos judiciales a los tiempos terapéuticos. Es decir, no tenemos por qué, y vuelvo otra vez a lo del juicio rápido, no tenemos por qué celebrar juicios rápidos a todo correr. Necesitamos recuperar a esa mujer para que pueda enfrentarse a ese juicio. Eso es muy importante. Tenemos servicios de asistencia a las víctimas en esta comunidad autónoma, porque a mí un día en el observatorio se me ocurrió otear por ahí qué servicios de asistencia a la víctima había y no hay, no existen. Vale, pero bueno, los externalizamos, que es otra de las cosas que a mí me pone nerviosísima. En fin, la Administración de Justicia no tiene capacidad suficiente para esto. Tenemos que externalizar el servicio, tenemos que contratar el programa GACOA de no sé qué, de rehabilitación de maltratadores. Yo que he sido viceconsejera de Justicia y sé cómo se contrata, pero es que me lo dice la ley de contratos, lo más barato. ¿Y lo más barato qué significa? Los mejores profesionales. ¿Tenemos psicólogos en condiciones en los equipos psicotécnicos? Si estamos externalizando todo, no somos capaces, de verdad, o sea, tenemos una administración, no solo la Administración de Justicia, toda la administración está regulada. Bueno, no, hiperregulada no, hiperhinchada. Hipertrofiada, efectivamente. Yo no digo, vamos, nadie, ¿quién va a abrir ese melón de racionalizar la administración? Entonces yo ya pues me resigno a que este papel, que lo puede hacer solo uno, pues que intervengan 10, pero joder, que me hagan el papel, pero es que encima no me lo hacen, ¿entiendes? Entonces, no podríamos, en serio, en los servicios de asistencia a la víctima, y con todo mi respeto, porque ponen todo el empeño del mundo, pero nosotros desde Justicia no podemos controlar absolutamente nada, se nos escapa de nuestro control. Los servicios de asistencia o la asistencia a las víctimas después de, me imagino que será tres cuartas partes de lo mismo, pero por supuesto que necesitan esa asistencia y está prevista y hay capacidad para ello. Creo que una de las razones por las cuales en el Pacto de Estado no se reconoció todo tipo de violencias de género era precisamente porque no había dinero para atender a todas las víctimas. Vamos a ir terminando, ¿eh? Puedo aclarar, porque creo que es una reivindicación de las asociaciones de mujeres que trabajan con estos temas, que los juzgados, por ejemplo, presentan grave problema para mujeres que han hecho denuncias porque, por ejemplo, tienen que esperar al juicio en la sala, o sea, en el pasillo, con sus maltratadores, y hay, de hecho, mucha asociación que tienen mujeres que acompañan al juicio para hacer como de pantalla, ni siquiera hay contemplado un biombo, por ejemplo. Quiero decir, ¿están los juzgados preparados para...? Es que hay veces que de verdad parece que es un tema que no se ha visto desde el punto de vista estructural. O sea, parece que no hay una visión de género en la ley de género. A ver, aquí en la Comunidad Autónoma Vasca yo te aseguro que tenemos esas dependencias estupendamente bien preparadas. Otra cosa es el funcionamiento interno. Quiero decir, hay dependencias separadas para evitar cualquier tipo de encuentro entre víctima y victimario, y además hay un consejo de que por lo menos sean citados con
una hora de diferencia. Bueno, pues esto no hace nadie ni caso. Quiero decir, se tienen las instalaciones pero luego no se utilizan, o bueno, pues cosas un poquito raras que ya son más defecto de los humanos que de las instalaciones. Aquí en Euskadi, desde luego, sí tenemos todas esas instalaciones, pero esto no es así en todo el territorio nacional. Yo hace muy poco estuve visitando los de la Comunidad de Madrid a propósito de un estudio que encargamos y que no hemos publicado porque era un poco demoledor, y estamos ahí a ver si lo publicamos o no. Encargamos a Metroscopia, a mí se me ocurrió y así lo planteé a mis compañeras del observatorio, que nunca habíamos escuchado a las víctimas sobre cómo les trata el sistema de justicia. Y hicimos ese estudio, lo circunscribimos a la Comunidad de Madrid por razón de operatividad, porque sacar un contrato público se me iba el tiempo del consejo, y entonces dijimos tal. Bueno, me quedé muerta, pero literalmente muerta, cuando vi cómo a las mujeres se les metía para esperar en el archivo, que yo les decía ahí a las personas del juzgado, ¿y por qué no les metís ahí a los malos, jolín, a la pobre mujer, en el archivo? Pero literal. Y esto bueno, se les había ocurrido. En otros sitios esperan. No estamos. Aquí sí, en Navarra también, en Aragón. A ver, donde hay nuevos palacios de justicia, pero nuevos, novísimos, se ha contemplado. Pero no es lo normal. O sea, no está generalizado, por así decirlo. Y eso está en la ley también, Bueno, si os parece, vamos a ir acabando. A mí sí me gustaría lanzar una reflexión, ¿no? Porque tengo la fatalidad siempre de intentar ver las cosas con un mínimo optimismo, aunque solo sea para tener un poco de gasolina para seguir adelante y avanzar, ¿no? En este país, si lo pensamos detenidamente, hemos conseguido acabar con problemas, no acabar, porque seguramente aquí hay problemas que no se resuelven, son conductuales, están penetrados en lo más profundo de determinadas almas, pero se ha conseguido encauzar, y se ha conseguido regular, y se ha conseguido llevar, por ejemplo, a un terreno más razonable, por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con la violencia vial, lo que es la siniestralidad vial, y básicamente poniendo límites. También haciendo un ejercicio cultural y educativo que nos hace a todos advertir nosotros mismos y advertir al resto de que en determinadas situaciones no se debe conducir, de que a determinada velocidad no se debe conducir, de que, en fin, se han puesto límites y se han tomado decisiones que han hecho que luego hubiera pues unas consecuencias en el mundo del medio ambiente, de la polución, de la contaminación, que también forma parte de una actitud despreocupada, no ya de uno mismo, sino incluso de lo que hacía el prójimo, ¿no? Y en esta cuestión quisiera pensar que, por más que hay algún tratamiento mediático que es, no sé si excesivo, pero sí innecesariamente morboso a veces, y que debería de quedarse más en la cifra y en la pena que a cada agresor se le deba aplicar para que resulte también disuasorio, yo creo que en general, por más que eso sucede, pues hay también una toma de conciencia, y por más que se va lento, tanto la judicatura como las leyes que se van aprobando y los programas que se ponen a disposición cada vez deberían de ser, o deberíamos de pensar que están evitando muertes. Efectivamente todavía hay muertes y nos queda mucho por andar. Pero a mí me hace el hecho de que haya habido una respuesta ante un mercadeo político que se ha producido recientemente para alcanzar acuerdos legítimos en política, pero un mercadeo en este asunto, se ha producido una respuesta que yo creo que nos debe hacer pensar que al menos hay un nervio, ¿no? Hay un nervio social que no está dispuesto a retroceder. Y esa es un poco la reflexión que no sé si compartes, pero que... Sí, comparto, pero creo de verdad que tenemos que empeñarnos en no retroceder, en no pasar ni una, quiero decir, no pasar ni una, no dejar que se instale, o sea, seguir considerando que es políticamente incorrecto decir esas cosas que estamos ya
oyendo ante multitudes que aplauden. Yo quiero, sí, la violencia intrafamiliar, y porque nosotros somos mejores que vosotros, que solo miréis la violencia que se hace contra las mujeres. No os importan los niños, los ancianos. No, esos son trampas. Es verdad que hemos conseguido muchísimo desde aquello que os contaba yo cuando tenía 25 años y vuelva usted mañana si le pega a su marido ahora mismo. O sea, ha sido impresionante. Hemos visibilizado la violencia de género, y con toda la crítica que podemos hacer a los medios de comunicación nos han ayudado mucho a visibilizar el problema, a concienciarnos, pero ahí tenemos que ser como un muro, es decir, hay que gritar alto y claro que eso sigue siendo políticamente incorrecto y que no vamos a tolerar que de repente se normalice en el lenguaje el que no existe la violencia de género, en el que estamos en un sistema de justicia ilegal que criminaliza a los hombres o este tipo de cosas. O sea, ahí hay que ser, pero inflexibles. Es cierto que ha habido esa reacción social, pero no podemos perder comba. No podemos perder comba porque se retrocede muy rápidamente. Pues muchas gracias, Victoria, por habernos ilustrado. Yo creo que ha resultado sumamente interesante. Y también gracias, por supuesto, por tu trabajo día a día, desde los juzgados. Gracias a vosotros. Muy bien.